esta, esta clase que tiene que ver con el pacto eterno de redención. Y bueno, estuvimos ahí tomando, no sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos estado viendo. ¿No hay preguntas? ¿No? Ok, bueno. Entonces, de hecho, así sí. Voy a apagar mi video para que tenga mejor audio y poder ver bien lo que están diciendo. Ok, excelente. Sí, si quieren apagar su cámara está bien, no importa. Muy bien, entonces, bueno, de hecho, si en medio o después de terminar la clase o algo y en el transcurso de la semana les surge alguna pregunta, pues bueno, también vayan ahí guardándola y cuando iniciemos también podemos tener un tiempo de preguntas. Y bueno, esto al final. Aunque bueno, está bastante claro, yo creo que está muy entendible y bueno, estuvimos como repaso, pues estuvimos hablando acerca de los 12 atributos o 12 cualidades o 12 aspectos de lo que tiene que ver con este pacto, ¿no? Y bueno, es algo muy interesante darnos cuenta que es un pacto de redención, su calidad, obviamente que todo está enfocado a Yeshua, la demanda que tiene que ver con redención, con sacrificio, con sangre, que será, si nosotros vemos toda la esencia de siempre del pacto, desde el inicio, si lo vemos desde, en el caso cuando hubo el primer sacrificio con Abel, había derramamiento de sangre, entonces siempre ha implicado sangre, sacrificio, y bueno, ya no está, bueno, ya para no estar repitiendo muchas cosas y creo que, pues bueno, obviamente arrojando o más bien señalando hacia el sacrificio de Yeshua, ¿no? Y que ahora obviamente nosotros seguimos en ese pacto, pero obviamente bajo una revelación mayor, pero nuestra vida sigue caminando en sacrificio. Bueno, los objetivos, la modalidad, hablábamos, ¿verdad? Que su modalidad ahorita es matrimonial, ese es el aspecto que nosotros estamos teniendo y que en medio de todos estos tiempos sigue avanzando, ¿sí? Obviamente tiene una condición, ¿y cuál es la condición? Pues nuestra obediencia. Entonces esto es algo muy importante, porque obviamente pues ha sido inspirado por Dios, ha extendido a las dos casas, hablábamos también, ¿no? La casa de Judá, la casa de Efraín, el resto de las naciones también entran a ese pacto. Mencionábamos que es uno solo, que es único, y bueno, y su proyección profética de ese pacto o hacia dónde nos está llevando, pues obviamente al milenio, decíamos, que es lo que tiene que ver mucho con Israel y todo el cumplimiento pues, de lo que está anunciando, ¿no? Entonces, y bueno, cerramos que es un pacto que incluye o que tiene una calidad de realeza porque fue dado por un rey y que obviamente, pues bueno, ha sido sellado. Muy bien, eso fue lo que, bueno, a grandes rasgos, lo que estuvimos hablando del pacto. Pero hoy vamos a hablar acerca y, bueno, relacionado a esa dimensión o esa dimensionalidad del pacto. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que tiene que ver con la gracia. Y bueno, aunque ya lo hemos estado mencionando pues en bastantes tiempos o en tiempos ya claves o importantes, pero siempre será necesario tener bien establecido y que lo tengamos bien claro entonces qué es la gracia. Y para que obviamente, ¿verdad? Aunque lo dijimos desde el inicio, lo hemos estado mencionando, pero es como reafirmar la idea, ¿no? Porque luego a veces, pues bueno, de alguna otra forma, pues bueno, se puede desajustar, ¿no? Ciertas perspectivas. Porque de repente he visto, ¿no? En el sábado que ustedes estuvieron ahí en la clase, pues a estas personas yo les he dado parte también de esta clase, pero también, pues prácticamente ya llevo
más de un año, no, yo creo que ya casi 2 años hablándoles así, ¿no? Entonces, y de los que, pues muy participativos y todo, pero aún así, o sea, se venían volviendo a sacar eso, ¿no? De que, pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y yo, ¡ay! Así casi quería darles un jalón de greñas, ¿verdad? Desde tanto que les estaba hablando, y bueno, pero bueno, ¿no? Entonces, pues, es algo que hay que seguir reiterando, y bueno, yo creo que, espero que, y considero que también se está cimentando estas verdades en ustedes. Entonces, recordemos que la gracia tiene, y ya lo hemos mencionado desde las clases pasadas, que pues obviamente el tema de la dispensación pues está pues nulo, ¿verdad? Y bueno, la gracia es más que una palabra. Cuando nosotros nos enfocamos a hablar de gracia, pues inmediatamente pues se nos viene lo que se nos ha enseñado, ¿no? Y que a veces se enseña desde el inicio, ¿no? A las personas que están acercándose al reino, y pues bueno, se dice la gracia, favor inmerecido, ¿verdad? ¿Y qué es la gracia? Y bueno, la gente. Y la respuesta, el favor inmerecido de Dios. Pero vamos a entrar en un aspecto de conocer en una perspectiva profética, apostólica, y recuerden que cuando digo apostólico y profético, incluye esta identidad en raíces hebreas, en nuestro origen, en nuestra identidad. Entonces, para nosotros como su pueblo debemos de entender que la gracia es más que una palabra. Dice, es un concepto donde se desprende toda una filosofía de vida. Va más allá de una idea. Esta emana de la persona de Dios, no solo como un atributo, descubriendo la esencia y la sustancia de nuestro Padre. Como hemos visto, ¿verdad? Y como les decía ahorita, que pues bueno, lo manejamos como el favor, como un atributo de Dios, y no está mal, creo que se sigue considerando que también eso es la gracia, pero tenemos que cada vez ir conociendo más profundo. Y entonces es entender que la gracia es algo que se emanó de Dios, o sea, es algo que estaba, si lo podemos ver así, dentro de Dios. Era parte de, es parte, no era, es parte de Él. Y entonces esto pues indiscutiblemente tiene que ver con su sustancia. Entonces, como dice ahí, Él es gracia. O sea, cuando nosotros vamos comprendiendo el tema de la gracia, nos vamos dando cuenta que más allá de algo que Dios te da o que es el favor de Dios, vamos entendiendo que es algo que se desprende de Dios o salió de Dios. Entonces, para que vayamos entendiendo, Él es gracia, Dios es gracia, la gracia es parte de Él. Todo lo que Él hace entonces está impregnado de gracia, si es algo que nace de Él, que salió de Él, cualquier cosa que Él haya hecho desde el inicio, o sea, eso es bien bonito, porque entonces lo que Él habló cuando él habló y soltó, ¿verdad? Las 10 emanaciones de su boca que dice en el libro de Bereshit o de Génesis, o cuando Él habla con Noah, cuando habla con Abraham, cuando diferentes cosas nosotros vemos, siempre estaba enfocado el tema de, o impregnado de, la gracia. Dice, no la gracia de Dios, sino el Dios de gracia. Entonces ahí es donde de alguna otra forma, nuestro lenguaje o nuestra perspectiva tiene que cambiar. Porque cuando hablábamos decíamos eso, ¿no? La gracia de Dios. Pero ahora, bajo esta dinámica, si Él es gracia, entonces Él es Dios de gracia. Es algo que es inseparable de Él, ¿no? Por tanto, la gracia siempre ha estado, es inseparable de Él. La transfirió. Ahora, esta gracia tuvo una transferencia, una transición, si lo vemos así, y obviamente esta esencia pues está en Yeshua. ¿Y qué pasó? Pues lo estableció a Yeshua lo estableció como un instrumento de gracia, en el cual, como dice la palabra, pues fuimos hechos salvos. Y por la gracia de Dios dio la oportunidad de que lo temporal, fíjense, esto es muy interesante. Recordemos que había antes un sacerdocio.
Este sacerdocio, pues es el sacerdocio arónico, y bueno, ya ustedes saben, ¿no? Todo lo que desencadena o desenlaza, el desenlace de todo esto del sacerdocio arónico. Sin embargo, nosotros vemos que por la gracia del Eterno, aún este sacerdocio que era temporal, y recordemos, y también es algo que debemos de reiterar y ponerlo bien en los pies, en el suelo, pues, o bueno, bien anclado este asunto, porque, por ejemplo, bueno, Isma y Lulú, y bueno, que están ahí, o bueno, los que venimos, ¿no? De una línea que fuimos instruidos de muchas cosas, incluso el mismo apóstol Carlos Soto nos ha ido también direccionando porque pues era el lenguaje que teníamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de donde se deposita la ofrenda y el diezmo, ¿no? Nosotros le decíamos el alfolí, porque obviamente el alfolí y traer los diezmos al alfolí, etcétera, etcétera. Y digo, no está mal, o sea, no era un pecado de condenar tampoco, sino simplemente por esta perspectiva, porque cuando hablamos del alfolí y digo del efod, ¿no? Que digo, o sea, por ejemplo, las que danzan, pues ocasiones se ponen también el efod, cosas así, pero antes, pues era como que un instrumento, pues muy, pues prácticamente, bueno, en ciertos, no sé si recordará Isma o Lulú, ¿verdad? Que era pues prácticamente a veces hasta obligatorio, ¿no? Si era la reunión de intercesión, tenías que tener el efod, mandártelo a hacer, el efod para los servidores, el efod para aquí, el efod para allá, y bueno, y nosotros vemos que la intención yo creo que no era mala, pues era con buen corazón, pero todo eso siempre nos hablaba de un sacerdocio arónico. Entonces, pues cuando llega una verdad presente, porque recordemos que la verdad presente pues va en aumento, y entonces pues nosotros de alguna otra forma pues seguíamos caminando con ese mismo lenguaje, pero cuando chocas o te topas con el libro de Hebreos y que te das cuenta que ese sacerdocio era temporal y que obviamente pues traía un significado muy interesante y que obviamente trajo muchas cosas, pero a final de cuentas caducó, el sacerdocio arónico ha caducado. Pero que en medio de todo eso, y aún si ustedes ven ciertos registros, ¿no? Había Cohen Gadol, o ciertos Cohen Gadol que, recuerden que la fiesta de Yom Kippur, pues tenían que entrar al Kodesh Kodashim, al lugar santísimo, y si no estaban bien aptos, pues se morían, ¿no? Entonces hay registros que sí, hubo momentos donde se morían. Entonces, pero aún a pesar de todo eso, estaba la gracia del Eterno, porque Él es gracia. Ahora, en el caso de los sacrificios, pues era el mismo punto, ¿no? Como dice aquí en su pantalla, porque Dios aún por esa gracia, o el Dios de gracia, en medio de todo esto, la oportunidad que aún en medio de un sacerdocio arónico y aún los sacrificios, se tenía la oportunidad, ¿verdad?, del perdón del Eterno, y aunque eso era imperfecto, ¿sí? Aunque eran cosas imperfectas, nos damos cuenta que, pues bueno, se tuvo la oportunidad de que la gente salvara sus vidas a través de un animal, ¿no? Y bueno, ahí ustedes ven el sistema de los sacrificios y todo lo que tenía que hacerse, de derramamiento, y era muy metódico, muy ritual, pero era la forma, porque el Eterno a través de ese sacerdocio lo había establecido, pero aún en medio de todo eso se recibía el perdón del Eterno. Y eso es algo muy, muy bello, ¿no? Que en medio de todo eso, aún el perdón del Eterno, pues estaba manifestado. Entonces sí es muy importante todo esto, pero obviamente, pues como lo vemos, apuntaba a Yeshua, ¿no? El pasaje de 2 Timoteo 1:9, que ahí lo tienen, que ahí lo están viendo, recordemos, y bueno, lo leímos las veces pasadas, que está enfocado a que la gracia, dice, que estuvo desde el principio, desde una eternidad, desde antes de la fundación, dicen otras versiones, y bueno, ahí este es un arma muy buena para todos aquellos que pues tienen la mentalidad dispensacional y
Y digo, todo esto, lo que les estoy dejando de alguna otra forma son bases bíblicas para que no les muevan, como dicen por ahí, no les muevan ni el tapete a ustedes, o no venga la gente con perspectiva, digo, en lo que estamos caminando como casa, como hijos de rey, ¿no? Y que, pues bueno, siempre se va a chocar, ¿no? Va a chocar gente y las posturas, como les decía la vez pasada, pues va a ser esta, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la gracia, pues indiscutiblemente está desde una eternidad. Ahora, entonces, la idea dispensacionalista de diferentes pactos, obviamente, pues sacó a Israel de escena, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente al estar hablando de que ahora, no sé si recuerdan, ¿no? Cuando se enseñaba la época de la gracia, pues se enfocaba uno directamente a Yeshua, ¿no? Sus obras, sus milagros, qué camino aquí, qué camino allá. Y bueno, eso nos apuntaba a su muerte, a su resurrección, y como se decía, ¿no? La primera iglesia, la iglesia primitiva, o así se llegó a llamar, y de ahí pues se hablaba eso, ¿no? Las cartas de Pablo, los apóstoles, y mucha congregación hasta el día de hoy sigue apuntando nada más ahí, eh, hace o saca a Israel de la escena y se enfoca específicamente en Yeshua, en los apóstoles y y también mucho en Pablo. Pero se pierde esa esencia hebraica de origen, de raíz hebrea, y pues se le atribuye, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad donde dábamos antes clases, ¿no? En la pasada, este, se mencionaba mucho el nuevo evangelio del reino y que Yeshua había traído un nuevo mandamiento, nuevas cosas, y entonces todas esas ideas, ¿qué es lo que hicieron? Pues reafirmar el concepto de algo nuevo a algo viejo. Y entonces por eso se habla de un nuevo pacto. Algunos dicen, yo veo predicadores que hablan del nuevo pacto y del pacto viejo, ¿no? Entonces, sacan a Israel del tema y mencionan que eso está viejo. Ajá, o sea, una cosa es de que haya caducado o que ya se haya cerrado ese ciclo del sacerdocio arónico, a que haya caducado el pacto de Dios. O sea, una cosa es la forma de los sistemas sacrificiales y lo que estaba sucediendo, mas no estaba quitando de la escena el pacto que estaba viniendo en una continuidad pues desde el inicio. Y todo esto lo engloba la gracia. Entonces, por eso es muy interesante, ¿verdad? Que vemos, y bueno, en la misma historia se ve cómo se sacó al pueblo de Israel de escena. Y entonces, obviamente, trayendo entonces la idea de estar bajo la gracia y no bajo la ley. Trayendo la teoría del reemplazo. Recuerden que de ahí surgen muchas frases que mencionan que hay un Israel espiritual o que ahora las promesas y todo eso, pues muchos, bueno, de alguna otra forma han sido tan explícitos o ¿cómo se dice?, tan extremos en que todavía siguen anunciando o diciendo que pues Israel ha sido desechado, ¿no? O sea, todavía hay de ese corte, ¿no? Ya no hay mucho, porque antes era más sonado esto, pero porque ha agarrado mucha fuerza las dos casas o las dos casas paternas. Ahorita este tema es muy fuerte y está creciendo muy tremendo, quiero comentarles. Pero antes pues era muy el conflicto esto de que Dios ha desechado a Israel y que ahora la iglesia, ¿no? Como se decía, ahora es el Israel espiritual y que las promesas son para la iglesia. Y entonces de ahí vienen las famosas, y a esto se le conoce la teoría del reemplazo, el sustituir a la iglesia por Israel, por pueblo, y entonces pues de ahí viene, y de hecho está sustentado todo esto
pues por un espíritu antisemita, ¿no? A final de cuentas. Y, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si las primeras clases o cuando me escucharon decir, ¿no? Cuando les dije, ¿no? Que si me escucharan algunos, probablemente o todavía, y que si yo les digo que la iglesia no es la esposa del Cordero, entonces pues me estarían crucificando, ¿no? Pero yo tengo mi postura porque yo considero que la iglesia no es la esposa del Cordero. Y entonces, no sé si les mencioné, ¿verdad? ¿Quién es entonces la esposa del Cordero? El pueblo de Dios es la esposa del Cordero, su pueblo. Y entonces, porque de ahí esa es la esencia, si ustedes ven, esa es la idea de Pablo. Cuando Pablo habla y entonces dice que de dos pueblos hizo un solo pueblo, y empieza a hablar de cuerpo, y empieza a hablar de dones, de ministerios y todo, y cuando empieza a hablar de esposa, pero recordemos la idea central, o sea, Pablo menciona, ¿verdad? Y que obviamente, pues bueno, traducciones y todo esto, pues inmediatamente se construyen bajo el tema la iglesia, ¿no? Pero bueno, quitando el tema o la esencia de lo que es iglesia, que sabemos que es una asamblea temporal de creyentes, o sea, que se reúnen temporalmente, o en ciertos momentos nos damos cuenta que no somos una asamblea. Sin embargo, digo, la idea es, el punto clave es eso, ¿no? O sea, lo importante es de que aquel que tenga identidad de pueblo, pues obviamente adquiere identidad de esposa, ¿no? Pero bueno, a veces por términos así, como lo dije ahorita, ¿no? Que la iglesia considero que no es así bajo esa perspectiva. Y si no explico, pues obviamente, pues probablemente algunos puedan, ¿no? Llevarme al madero. Pero bueno, digo, a final de cuentas es entender, tener identidad de pueblo y saber que no hay palabras, ¿verdad? Porque todas veces la gente sigue diciendo, ¿no? El Israel espiritual, ¿no? Y pues, no, o sea, no hay Israel espiritual, no hay ninguna palabra bíblica, ni un sustento bíblico, ni Pablo nunca se refirió a un Israel espiritual, simplemente los juntó al hermano mayor, acuérdense de la parábola, juntó al hermano menor y juntó al resto de las naciones, y de esto todo, esa es la idea de Pablo, de esto todo hizo una sola nación, Yeshua siendo el rey, y bueno, y el Padre, ¿verdad? Sustentando todo esto. Muy bien. Entonces, el tema de la gracia, eso es muy, muy interesante. Ahora, la gracia tiene unos valores, y bueno, vamos a verlos rápidamente. Número uno, fíjense que vamos a ver algunas palabras en hebreo que son muy interesantes. La palabra rejem viene de misericordia, ¿sí? Pero curiosamente, ¿verdad? Está hablando en el aspecto de Shaddai. Y bueno, ahí ustedes ven ahí la palabra útero. Bueno, aquí hay que explicar algo muy, muy interesante. La palabra regem o rajem también, bueno, en la forma de pronunciarlo, tiene un valor numérico. Entonces recuerden que cada valor numérico pues tiene una proyección profética o una interpretación. Entonces, cuando nosotros vemos el valor numérico de Rajem y tomamos la cifra, esa misma cifra también tiene que ver con útero, o tiene que ver con, tiene que ver con líquido amniótico, que es lo que rodea, está dentro del útero, pero que rodea a un bebé. Es la misma cifra, la del líquido amniótico con Rajem, que es misericordia. Entonces, por eso de ahí vienen ciertas interpretaciones que se dice que la misericordia del Eterno o el Rajem de Dios es como el líquido amniótico en un útero que rodea a un bebé o nos rodea a nosotros. De ahí frases por eso que dice que nos rodea con su misericordia, ¿no? Y eso es muy, muy, muy clave y que eso obviamente son atributos maternales, ¿no? Shaddai incluso también tiene que ver con femenino o atributos femeninos, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que él, siendo el Shaddai, pues bueno, ¿no? Pero recuerden que Dios tiene tanto atributos como maternales, en este caso de la palabra Shaddai, que tiene que ver con Rajem, con útero, con el líquido amniótico y obviamente tiene que ver con ser guardados. Y también, pues, él tiene atributos paternales.
Entonces, gracia tiene que ver con Rahem y tiene que ver con misericordia, pero así entonces nos damos cuenta que la gracia del Eterno o el Dios de gracia, nos rodea como cuando rodean a el útero a un bebé y lo protege y lo guarda, ¿no? Entonces, de ahí ustedes pueden desprender muchas enseñanzas en relación a esto. Gracia también tiene que ver con emuná, recuerden que emuná es fe, incluye o parte de creer en el Eterno, pero habla de una revelación de fe, o sea, una fe revelada, ¿sí? ¿Qué esto qué hace? Hay un pasaje que dice, se escribe en las cartas de Pablo, que dice que por la fe nosotros entendemos o vamos siendo llevados a un entendimiento, pero este es un entendimiento espiritual, no es un entendimiento griego o de razonamiento, es un entendimiento de tu espíritu que se alinea a la fe revelada. Entonces, cuando la fe es revelada o la emuná es revelada, entonces nosotros obedecemos, sí creemos, pero obedecemos a los preceptos y obviamente nos lleva a una fidelidad en todos los aspectos, que esto indiscutiblemente tendrá que ver con lealtad, o sea, tiene que ver con familia, ¿no? O sea, con ejad. Recuerden que ejad tiene que ver con unidad y ese es uno de los principios de la familia. Entonces, gracia es parte, también se le puede atribuir, o un valor de la gracia es la fe, la emuná, revelado en obediencia, ¿verdad? Fidelidad en todos los aspectos. Acuérdense, muy interesante lo que la frase, ¿verdad? Cuando estaban enfrente del Sinaí, Nase Nishma, que significa lo haremos, ¿verdad? Esa es la fe revelada, ¿no? Señor, lo haremos, y obviamente hacer algo sin que antes el Eterno te diga qué tengas que hacer, eso simplemente es lealtad, ¿no? Por eso, obviamente, ¿verdad? Fue muy interesante el momento del Sinaí. Otro valor de la gracia es Yeshua, ¿sí? Recordemos que Yeshua, su traducción, pues obviamente tiene que ver con salvación. De ahí también se desprenden nombres como Josué o Yehoshua, ¿no? Pero Yeshua tiene que ver con eso, ¿no? Con salvación. Entonces, pues obviamente gracia tiene que ver con este tema de salvar, pero hay algo muy interesante. La salvación o lo que provoca la gracia es que nos pone a salvo o nos pone dentro de una dinámica de salvación. O sea, no nada más es como yo les explicaba en la clase, no sé si recuerdan el sábado, que les decía, no es nada más así como este tema del juego de las correteadas y el que llegaba a la base y se salvaba y ya todos somos salvos y ya todos aplaudían. No, este asunto de la salvación no es así específicamente, o sea, cuando nosotros entendemos que hemos sido salvos, es porque Él nos ha puesto en una dimensión dentro de salvación. ¿Ah? Entonces, no solo somos salvos, sino nos pusieron en salvación. Y eso es muy importante, muy interesante, porque entonces eso te da identidad, genera seguridad, se disipa tu duda si realmente eres un hijo de Dios. Entonces, ese tema de la gracia en relación a salvación nos pone en un cerco dentro de salvación y por eso fuimos puestos a salvo, ¿verdad? Muy bien, la que sigue tiene que ver con Gesed. Gesed también es otra palabra que se le conoce a misericordia, una de ellas era Rahem, decíamos arriba, pero la otra tiene que ver con Gesed. Ahora, ¿qué es esto de Gesed? Bueno, ahí tienen la traducción, misericordia, pero en relación a piedad, a un corazón piadoso, o caminar sobre piedad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es gracia? Es piedad también, o sea, es un valor, pero ¿a qué se refiere esto? Nos lleva a tratar a los demás como el Eterno nos trata. Obviamente esto es amor al prójimo y que incluso la Torah lo dice y Yeshua vuelve a reafirmarlo. Esto es un mandamiento, es una mitzvah muy, muy fuerte porque Yeshua la reafirma y
y hasta nos dice que le tienes que dar la capa si te la piden, ¿verdad? Y empieza a decir varias cosas en relaciones, si te ponen, ¿cómo se llama? Si te dan una, pon la otra mejilla, entonces todo eso tenía que ver con el prójimo, ¿verdad? Y bueno, misericordia que yo administro. Fíjense que es algo muy interesante, porque cuando te vuelves piadoso bajo el tema de la gracia, adquieres el corazón del Eterno y empiezas a actuar como el Eterno actúa, ¿sí? En medio de esa dimensión. Él siempre ha sido piadoso. Pero eso tiene que ver con también cómo tú vas a administrar esa piedad en los demás. Entonces, si se dan cuenta, esto ya tiene que ver con dar, porque nosotros recibimos su gracia, pero ahora nosotros impartimos su gracia. ¿Cómo? A través de la piedad. Entonces, ¿cómo nosotros administramos y damos a los demás lo que hemos recibido? ¿Verdad? Bueno, ya voy a subir, yo creo que el día de mañana, ya la enseñanza que dimos el domingo, y de hecho estábamos hablando de esto. O sea, muchas veces la gente está muy acostumbrada nada más, y yo les decía, el tema es que hay que caminar en la dimensión del recibir, pero también al recibir nosotros damos, ¿no? Y mencionaba que este tema es algo muy común en el multiverso y en lo que Dios ha creado. La tierra, les decía, está diseñada para ser inseminada. Una mujer recibe la semilla del varón y da un hijo. Y así, o sea, siempre el tema de recibir es muy, muy importante. Pero cuando nosotros, yo les decía, subimos nuestro nivel espiritual y dejamos de ser seres demandantes, les decía, como un depredador, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el depredador? Busca, ¿no? Ansiosamente su presa. Pues muchas veces cuando tenemos un alma animal, o sea, un alma muy baja, que no tiene comunión, que no tiene intimidad, literalmente estamos buscando siempre recibir y recibir y recibir, y les decía, y esto es algo que no tiene llenadera, esto nunca va a ser saciado. Cuando la gente camina bajo esta identidad, nunca será saciada. Y les decía, aún hasta la gente cuando llega a congregarse, lamentablemente nada más viene con una perspectiva de recibir, pero no viene con una dinámica de dar. Entonces, cuando sube tu nivel de espiritual, entonces recibes, pero obviamente para dar. Y yo les decía, y no incluye necesariamente, digo, no nada más es específicamente hablando de finanzas, porque muchos de aquí se aprovecharon, pero hay una frase que les decía, ¿verdad? Para no darles toda la enseñanza del domingo, pero les decía que hay una frase muy interesante que dice, si no estás de acuerdo con lo que estás recibiendo, ponte a analizar qué es lo que estás dando. Y bueno, esto es algo muy, muy interesante. Y eso genera, cuando tú te vuelves en una persona que ha recibido, pero ahora te vuelves un dador, pues indiscutiblemente se vuelve tu corazón piadoso. Ajá. Entonces, de ahí me basé varias cositas, pero bueno, cabe mencionar que Gesed o piedad es esto. Y esa es la administración, porque lo que tú has recibido, ahora tú empiezas a administrar cómo. Yo les decía, ¿qué semilla tendrás que dar esta semana? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que dar? Porque esto es una dinámica de recibir y dar, recibir y dar. Te vacías para poder dar, te vacías para dar, te vacías y das. Y entonces esto es algo muy hermoso porque entonces el Eterno vacía sus bendiciones sobre ti, te llenas, pero a la vez tú también te vacías. Y bueno, es muy, muy interesante. Muy bien, pero eso es parte de la gracia. Sedek también es otro tema muy interesante en la gracia, porque tiene que ver con justicia, ¿no? Tiene que ver con equidad, con equilibrio, con integridad, con rectitud. Cuando alguien está, y de hecho es muy interesante porque entonces este tema, esta muletilla, ¿verdad? De la gente que les decía en la diapositiva anterior, que se toma la muletita de atacar las raíces hebreas, asumiendo esta posición dispensacionalista, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o sea, ese pasaje ahí está, pero está mal enfocado.
Pero cuando tú empiezas a ver los valores de la gracia, entonces con estos mismos valores, pues te puedes, o se puede medir las personas como diciendo, a ver, ok, va, ¿qué es vivir bajo la gracia? Y aquí está, ¿verdad? Caminas en misericordia, caminas con emuná, estás en salvación, administras en piedad y tienes un corazón piadoso para con tu prójimo, caminas en justicia, en equidad, en integridad, en rectitud. Ajá. O sea, hay mucha gente religiosa, no te acepta las raíces hebreas, pero es gente desequilibrada, no es gente íntegra, no es gente que está en una vida recta. Entonces, o sea, se contradice, el mismo pasaje les da la horcada, ¿no? Entonces, Dios nos introduce por su gracia en un pacto y la revelación de Dios va generando transformación y nos ayuda a desarrollar esa gracia y sus valores. Si se dan cuenta, lo que vemos de justicia, equidad, equilibrio son valores y hasta valores morales. Entonces, vivir bajo la gracia tiene que ver con moralidad también y cómo estamos viviendo con rectitud, transparencia. Eso es caminar en el Sedec o caminar en la justicia de la gracia del Eterno. Entonces, justicia es poder desarrollar todo eso, desarrollar el equilibrio, la integridad, la rectitud. Y eso es algo que sí no se genera de la noche a la mañana porque mucha gente pues viene con valores equivocados, con fundamentos desviados. Pero bueno, cuando nosotros andamos bajo la gracia, caminamos en Sedec. Berajá es otra cosa muy interesante. Una vez estaba viendo una enseñanza y una persona le preguntó a un rabino y le dijo, ¿y qué obtenemos, no? ¿Qué factura o qué obtenemos en medio de todo esto, no? O sea, hablando de billuyo, ¿no? O sea, por las enseñanzas, ¿no? O sea, estaba él buscando un beneficio de billete o de bendición, ¿no? Y entonces, que le suelta bien chistoso, que le dice, a ver, si esa persona necesita algo, pues, le suelta una verajá y ya, dice, le suelta una bendición. O sea, el estudiar Torah decía, cuando tú estudias la Torah por un interés, en este caso monetario, se ataca, dice, viene el din es el juicio, ¿no? O sea, ahí porque hay un interés de por medio. Dice que la cualidad más importante de estudiar la Torah es porque no estás buscando un beneficio, sino lo que estás buscando simplemente es a Él. Y lo quieres a Él. Y quieres su Torah y amas su Torah. Y no estás buscando ningún beneficio, no que te sane, que te haga esto, que te traiga los solteros, ¿no? Ya, para que me venga mi matrimonio, para que salga de mis deudas. O sea, cuando la gente estudia Torah por un interés, se activa el din, dice este rabino. Entonces, tenemos que entender que vivir bajo la gracia es que ya caminamos en la verajá de Dios, en la bendición. Entonces, ¿por qué aquí viene una pregunta? Entonces, ¿por qué hay gente que no está viviendo la verajá de Dios? Bueno, uno sería porque no está caminando bajo la gracia, porque bueno, viendo un poquitito aquí dice, bendición verajá es la recompensa, el resultado de una fe en acción. Les mencionaba igual en otra enseñanza, le decía, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia que Dios te da? Dios te da una recompensa o te da un obsequio. Y les puse así el tema de dos boxeadores, ¿no? Dice, por ejemplo, dos boxeadores. Uno está de un lado, el boxeador A y el boxeador B. ¿Y qué sucede? La pelea ya está ganada, ya está comprada. Y la idea es de que el boxeador B tiene que ganar, pero ya está comprado. Aunque el boxeador A haya entrenado, pero ya está comprado el asunto. Entonces, vienen los rounds, los rings, empieza round 1, round 2, y acaban los dos el round, ¿no? Y aunque el otro, ¿verdad? Luchó el boxeador A y sabe el boxeador B que realmente el A era el ganador, pero como esto ya estaba comprado,
Entonces imagínense cuando le alzan la mano al boxeador A y obviamente el boxeador A, perdón, el boxeador B, que ya está comprada la pelea, y al recibir eso, pues obviamente llega un momento como diciendo, realmente no merezco esto porque ni me lo gané, ya estaba comprado eso. Eso se le conoce como un obsequio. Pero ¿qué es una recompensa? Una recompensa es aquello que te ganaste. Entonces, el Eterno da recompensas, ¿sí? Y eso es parte de la verajá. Ahora, Él ya soltó su verajá. Él ya nos bendijo y incluso lo dice la palabra. Nos toda bendición de lo alto. O sea, ya hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Pero muchas veces hay acciones de nosotros, y aquí viene otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que también les di a la congregación, y digo, Dios ya nos bendijo, pero este es como un tinaco, ¿verdad? Que está arriba en el techo de la casa, y obviamente hay un sistema, ¿verdad? De tubos que están llevando toda el agüita, y cuando tú abres la llave, te cae el agua. Pero ¿qué pasa? Si hay fugas en los tubos, pues obviamente no te va a llegar el agua indicada, o en su defecto ni te va a llegar, porque hay fuga. Digo, les dije, es exactamente lo mismo en los cielos. Muchas veces el Eterno ya envió su bendición, pero hay fugas en el cielo. Y esas fugas muchas veces se generan a través de nuestras acciones o cosas que nosotros generamos como un disgusto, como un pleito, y en sus cosas pues más impuras, como lo que es la promiscuidad, la masturbación, el adulterio, cosas así que van generando como cortocircuitos, pero en este sistema de plomería del cielo se está fugando. Y es más, hasta el enemigo está tomando de eso, provecho de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que corregir, ¿sí? Por ejemplo, si una persona está no está caminando en integridad, no hay rectitud, ¿cómo rayos va a esperar una bendición? Por eso es este tema, ¿verdad? Que ha sido desviado muchísimo, el tema de decláralo. Decláralo que tú ya tienes tu casa, pero si el cuate no está alineado, o sea, o el tema de la piedad, ¿no? Como decíamos. O sea, si se da cuenta, tiene que haber una congruencia en lo que estamos hablando. Y eso, amados y amadas, eso es vivir bajo la gracia. Entonces, nuestra obediencia en lo que Dios estableció siempre traerá recompensa y bendición. Por eso, obviamente, la recompensa viene cuando tú te la ganaste, ¿sí? Entonces, es como aquel, ¿verdad?, que recibe el trofeo, regresando al tema de los boxeadores, pero ¿qué hizo? Trabajó, ustedes saben, ¿verdad? Entrenó, se puso a dieta, todo el tiempo en el gimnasio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que generó? Una recompensa. No es exactamente lo mismo. La verajá de Dios es eso. Él ya nos bendijo, pero muchas veces hay fugas del cielo. Entonces, veamos si, bueno, Deuteronomio 28 nos da todas las consecuencias de obedecer y agradar a Dios. Y es más, si ustedes toman el tema de Deuteronomio 28, dice, hay un momento donde están las bendiciones, ¿verdad? No sé si lo han leído. Pero después hay un momento donde vienen las maldiciones. Y a veces como que así como que uno dice, maldito, maldito. Dice, no, pues esto sí suena medio rudo, ¿no? Si no obedeces. Pero no sé si ustedes se habían dado cuenta, y una vez escuchando una enseñanza de esto, bueno, que decían, ¿cómo tienes que leer esta segunda parte? O sea, leíste las bendiciones muy bien. ¿Cómo debes de leer la segunda parte de las maldiciones? Dice, esta parte se tiene que leer al revés. ¿Qué significa esto? Y léalo, yo les dejo esa encomienda. Agárrense el tema de las maldiciones, pero en lugar de decir maldito, o sea, cámbienle, permutan, hay que hacer una permutación y cambiar la polaridad de esa frase. Entonces, si ustedes dicen, volteen la frase, en lugar de si tú no haces esto, ustedes pónganle, cuando tú hagas esto, esto y esto, serás bendito en esto, en esto.
sea, permuten, hagan cambios. Y se van a dar cuenta que las bendiciones van a aumentar, porque son más cosas. Entonces, realmente, aún las maldiciones, si nosotros tenemos una perspectiva de reino y permutamos eso como realmente se debe de leer, porque así nos lo dejó el Eterno en ese código. O sea, el que está por encimita pues, sabe que es maldiciones y mejor ni se mete por ahí. Pero aquellos que conocemos que tenemos un Padre y que siempre nos quiere bendecir, aún cuando está escrito ahí en maldiciones, hay que cambiarle la polaridad a esas frases y se van a ir para atrás de todas las bendiciones más que se agregan. Y obviamente es una consecuencia de obedecer y agradar a Dios, y obviamente esto es vivir bajo la gracia, ¿va? Bueno, vamos avanzando. Ya voy cerrando. Teshuvah, bueno, ya saben, ¿verdad? Una palabra ya bastante sonada, tiene que ver con arrepentimiento. Teshuvah viene de una raíz de shuv, que shuv es girar. Entonces, ahora, arrepentimiento dice no de pecado necesariamente, ¿verdad? La religiosidad, recuerden que cuando habló de arrepentimiento inmediatamente era el tu pecadote, ¿verdad? Y el pecado, ¿verdad? Y obviamente, pecado es errar en el blanco y no estamos desacreditando lo que, pues, que tengo que pecar, no. Simplemente es que nos damos cuenta que cuando, que hay que muchas veces ya salir de esa página, ¿verdad? Condenatoria y ya cochino, pecador, no. O sea, hay que darnos cuenta que el arrepentimiento, el shuv, el girar, va más allá, es más profundo, tiene más sod, tiene más secretos. Entonces, es un cambio de forma de pensar, girar, cambiar de enfoque, quitar paradigmas, cambiar de visión. Y obviamente es la capacidad de permitir que el espíritu continuamente te vaya redarguyendo. Obviamente entonces tiene que ver con una lucha de pensamientos, de razonamientos. Cuando tú dejas que el Eterno derribe los razonamientos, entonces ahí hay Teshuvah también, ¿verdad? Ahí el Espíritu te está redarguyendo. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahorita que está Quique, ¿no? Y también Isma, ¿no? Tomo de las frases que dijeron, ¿no? También en las clases, como Quique decía, ¿no? Yo tengo un poquito problemas, ¿no? Esto del espíritu de Grecia, ¿verdad? Tengo conflictos con el razonamiento. Bueno, ahí se genera la Teshuvah, porque el Eterno, ¿no? También Isma, me acuerdo que dijo, ¿no? A mí también, o sea, venimos de un sistema, de una educación y que era así, y como decía incluso, ¿no? También Juan Carlitos, ¿no? De Chiapas, o sea, es como una transculturación, o sea, sí, culturalmente vas cambiando ciertas cosas, ¿no? Y ahí es donde se cumple también la Teshuvah, porque es un cambio de paradigmas, o sea, el paradigma que se te fue puesto, o el chip que se te fue puesto en la mente, ¿verdad? Y cuando te das cuenta que viene la gracia del Eterno, entonces cuando te inunda su gracia, porque Él es gracia, entonces, pues te redarguye el espíritu. Redarguir no necesariamente es cuando, obviamente, si pecaste, sino redarguir es cuando el Eterno cambia tus paradigmas y giras. Entonces, en medio de todo esto es también un girar. Gracia es un girar en lo que estamos, en las transiciones que muchas veces se tienen que generar dentro de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que entonces vayas caminando bajo el orden divino, ¿no? Y bueno, incluye que sí, si has transgredido, hemos transgredido algo, pues bueno, ¿no? Hay cambios, ¿no? Entonces, sí, también incluye la Teshuvah, pues también incluye pues, alguna transgresión, ¿verdad? Muy bien. Gracia, entonces, decimos, no es un tema del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se pone entre comillas, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Si no es Dios, es su atributo, es el carácter de Dios. Ya dijimos que no solo es un concepto intelectual, es lo que define un estilo de vida. Entonces, caminar bajo la gracia realmente es cosa seria, ¿verdad? Encierra la plenitud de la justicia y de su bondad, y obviamente se engloba en el carácter redentivo de Dios. Y bueno, el pacto fue extendido a varios hombres, y ese pacto encierra la palabra, y esto es exponencial, ya lo hemos mencionado, y a la medida que entonces vamos abrazando esto, vamos trascendiendo, y el carácter del Dios eterno genera en nosotros un carácter de reino en nuestras vidas. Recordemos que somos reyes y sacerdotes y que expresamos ese reino.
uno de los propósitos de vivir el reino y de decir lo que Yeshua nos dejó como una base sólida, el decir, venga tu reino, ¿verdad? Entonces, al venir el reino, lo expresamos y le damos continuidad, ¿no? Y obviamente, ¿verdad? Le damos continuidad del pueblo dividido, ¿eh? Ahorita, ya lo he mencionado antes, pues, está esa palabra profética y tendremos que en algún momento, ¿verdad? Yo les dije, no soy Dios, ni sé cómo, ¿verdad? Pero llegará el momento donde las dos casas paternas han de unirse. Pero luego se esparció por las naciones, ¿verdad? Se dividió el pueblo, se esparce, Yeshua las trae de vuelta y somos Israel, amados. Así es de que yo reafirmo mucho esta verdad y últimamente también lo he estado reafirmando mucho aquí cuando nos reunimos en la congregación y que ya la gente entienda que somos Israel y nuestra identidad está en Abraham. Y no nada más era cuando cantábamos nuestro padre Abraham, ¿no? En el canto de niños, no, ya, eso va más allá de una cancioncita. Realmente es la esencia de Abraham, de Isaac, de Jacob en nosotros. Y eso entonces nos hace dar el carácter de una novia y con sangre real. Ahí está la clave de ser adheridos al árbol del olivo, que es Yeshua, pero es Israel. Y entonces venimos de afuera y tenemos que derribar paradigmas, lo que hemos estado hablando. Tenemos que derribar vicios, amados, amadas, ¿sí? Tenemos que entender que el Eterno, o sea, hay un libro muy bueno, ¿no?, que habla acerca de por qué Israel es Israel y habla del restaurante de Dios, habla de cómo Israel se mueve en las finanzas, cómo Israel se movió en el sacerdocio. Todo fue un compendio que el Eterno le dio a Israel. Sí, ese fue el hermano mayor, acuérdense que preservó todo. Y pues mire, como ha sucedido y a través del judaísmo rabínico, pero se preservó la Torah. Medio chuecona y por eso tuvo que venir Yeshua, porque ya le habían aumentado las takanot y 6,000 preceptos más. Sin embargo, Yeshua trajo la correcta interpretación y mire, gracias a Dios, gracias al Eterno, o como dicen los rabinos Baruch Hashem, ¿verdad? Te entendemos y sabemos, ¿verdad?, que ha venido a solidificarse esto. Entonces, estamos siendo procesados, amados y amadas. Y este es parte del año 5700, de la década 5780. 5780, recuerden que una de las palabras proféticas que el Eterno reveló a la casa, a Recha Mary, sobre lo que estamos caminando, es que es la década de la transición. Y esto es muy importante. Y esto se está acelerando de una forma increíble, amados. Entonces, estamos siendo limpiados, estamos sacando la esencia del Espíritu en nosotros. Eso tiene que ver con Ruach HaKodesh, tiene que ver con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y entonces nos está trayendo a una definición. ¿Qué es lo que está generando todo esto, amados y amadas? Está generando una definición en cada uno de nosotros, porque nos está dando la identidad real, la genuina, ¿sí? No la bizarra que nos dejó el cristianismo, no la bizarra que nos dejó el denominacionalismo evangélico, que a final de cuentas el apóstol Soto dice que al final de cuentas las denominaciones fueron hechas por los Illuminati. Imagínense que digamos eso, ¿no? O sea, porque ahorita pues, estamos aquí entre familia, pero imagínense, ¿no? O sea, pues, es cosa seria este asunto, ¿va? Entonces, debemos de entender quiénes somos. Y eso es por la gracia de Yeshua en nosotros, que nos lleva entonces a alcanzar lo pleno, a llegar a alcanzar realmente lo pleno y pues poder llegar y entender su favor. Hay confusión, pero por los religiosos. Esto entonces hace que volvamos a nuestra identidad como hijos y como pueblo. Recuerden, no judaísmo rabínico, y esto es la casa de Judá. De hecho, de ahí viene judío, de la casa de Judá y Benjamín. Acuérdense, el pueblo dividido. Judá y Benjamín caminaron, el hermano mayor ahí estuvo y el hermano mayor ahí está. Pero, obviamente, ¿verdad?, es encontrar el diseño de Dios. Entonces voy cerrando. Todo lo que nace de Dios y su reino trasciende, amados y amadas, y lo que no trasciende entonces es religión. Recuerden, cuando la verdad presente
o nuestra verdad presente, o no avanzamos y vamos a la siguiente revelación, nos alcanza la religiosidad. Y la religiosidad ha alcanzado hasta apóstoles, amados. ¿Ya? O sea, esto no nada más, o sea, cuando hablamos de religiosidad, ya no nada más es denominaciones pentecostales, metodistas, ay, los bautistas, qué religiosos. No, hoy en día ya vemos apóstoles y profetas religiosos. ¿Y a qué voy con esto? Pastores religiosos que se han estancado, amados. Se han estancado en la verdad que Dios dio antes y ahí se quedaron. Entonces necesitamos trascender, ajá, y por tal motivo, ¿verdad? Lo que no trasciende es religión. Así es, estas son verdades, o sea, lo que no trasciende es religión. Y cuando hay religión, hay invento humano. Y hoy vemos también apóstoles con inventos humanos, profetas con inventos humanos, que no están dando realmente verdades del reino. Y esto hay que hablarlo como es. Entonces, no hay diseño, o no hay el correcto diseño, amados y amadas. Digo, ahorita que estamos en este tiempo, y perdón por lo que voy a decir, pero cuánta tontería, cuánta estupidez, aún profetas hablaron del coronavirus, o cuántas cosas dijeron que no son así, o cuánta palabra profética se está diciendo, no tiene nada que ver con lo que Dios está trascendiendo o lo que está hablando. No hay un correcto diseño, o todavía están entre que medio que sí, pero todavía o sea, no salen, ¿no? Y todavía están celebrando Navidad, ¿no? O cosas así, me explico. Digo, ya para no sacar el tema de la Navidad, que eso ya sería algo mínimo, ¿no? Pero el punto aquí es que donde no está el diseño correcto, no hay unidad, porque la unidad legítima se da en el diseño original. Y amados y amadas, se encuentra en nuestras raíces. Ustedes deben de entender que son nuestras raíces. Es algo que nos fue ya dado por una heredad, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, digo, para tomar partes, cuando ustedes ven que profetas y dicen el fin de los tiempos, esa palabra no es ni bíblica. Está puesta ahí, pero esa palabra se tomó de perspectivas de que se va a destruir el mundo. Y recuerden que eso hasta lo sostienen mucho los testigos de Jehová. Amados y amadas, el mundo no se va a destruir. No se va a destruir. Va a haber una transición en el milenio. Y es más, y bueno, ya me han escuchado decir, ¿verdad? Los que dicen, y vamos para el cielo. ¿Qué rayos van a hacer en el cielo? ¿Sí? Si vamos a regresar aquí a la tierra. Y no dice el Salmo que del eterno es la tierra y su plenitud, y de los que en ella habitan. La tierra entonces es una heredad. La tierra y el fin de los tiempos, y que se va a destruir la tierra. Eso, sí va a haber juicios, claro. Sí va a haber juicios, como lo dice el libro de Apocalipsis, las copas y todo eso, ¿verdad? Pero no significa que va a ser destruida la tierra. Entonces, si se da cuenta, a veces esta situación del COVID sacó la casta realmente las bases que tienen las personas y las enseñanzas que tienen. Y muchos profetas estaban diciendo que esto que Dios trajo, Dios no trajo el COVID, Dios no trajo esto. Entonces, y lo estaban relacionando como cuando Dios envió las plagas, o lo estaban relacionando como cuando Dios envió el juicio del arca. Dios no intervino en esto. Sin embargo, Dios está sacando provecho a esto, que eso es muy diferente. Entonces, esto, amados y amadas, es nuestras raíces, y esto nos va a generar unidad, nos va a generar entrar en Ejad. Recuerden que Ejad es uno en visión, uno en propósito y uno en acuerdo. Muy bien. Pues, amados y amadas, ¿verdad? Si tienen ahí algún comentario, alguna pregunta. Ya me pasé, ya son 10:25, pero ¿alguien quiere comentar algo? ¿O alguna pregunta? Sí, Quique. La primera es que sí, efectivamente el tema de cambiar el chip es algo que me cuesta, ¿no? Le confieso que en una ocasión Joel, y aunque se rían los pastores allá de Tula, en una ocasión Joel empezó a decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo ya me estaba empezando a persinar, ¿no?
casi que 25 años haciéndolo por default, ¿no? Y de repente así me sentí como, ¿no? Como el de la tacita de Spinky Cerebro. Pero bueno, entonces, sí, me queda claro que somos parte de Israel. Pero más que, o sea, porque somos benditos en Abraham, somos benditos en la promesa, que es de Isaac, y es por medio de Jacob, de donde viene Efraín y todos los pueblos, ¿no? Pero cuando la palabra se refiere, quiero entender que más que somos Israel, somos su pueblo, ¿no? Porque incluso Israel, no todo Israel, descendiente de Israel, es es el que es salvo. Es la primera pregunta. ¿Puedes volverla a formular porque se cortó un poquitito? ¿Cuál es la pregunta en sí? La pregunta es que más que ser Israel, somos el pueblo escogido del Señor que pasa a descender de Israel, pero no todo el israelita será salvo. Ok, sí, a lo mejor aquí se está eh, entendiendo algo. Sí, obviamente, no toda gente que entre a esta alineación del pacto de Yeshua, este, aunque descienda, si lo vemos así, o que sus padres hayan venido pues de descendencia judía, como se dice, pero si no entra el tema de la salvación, pues indiscutiblemente entrando bajo este pacto renovado. Ahora, pero hay algo muy interesante, o sea, ciertos círculos aún de rabinos están alineados con Dios y que están caminando, obviamente su base por el momento, porque no ha sido revelado para ellos en ese punto, es el caminar y entender que, pues bueno, es Yeshua. Aunque ciertos círculos rabinatos ya al final de su rabinato, no sé si se los había dicho, eso se los dije, ¿no? De un amigo que tenía su rabinato, le dijeron, ven, te voy a decir estas últimas frases. Le dijeron, Yeshua es el nombre. Entonces, en ciertos círculos es muy, muy fuerte. Ahora, bueno, esa es una parte, pero yo creo que tu pregunta, o si lo podemos formular así, son realmente dos preguntas. Una, tendremos que seguir siendo llamados Israel. O sea, el pueblo escogido es Israel. Ese es el nombre que se dio. O sea, no podemos también decir somos un pueblo, pero ¿cómo se llama ese pueblo? El pueblo se llama Israel. Ese es el punto. Porque Israel, recuerden que es un nombre que no se lo pusieron, se lo puso un ángel a Jacob. Entonces, por tal motivo es un nombre divino, es un nombre del cielo, es algo que fue revelado y que recuerden que en la perspectiva, en todo cambio de destino profético, una de las cosas que el destino cambia es no nada más cuando cambian de casa sino también cuando se cambia el nombre. Bueno, entonces, número uno, el tema del pueblo es Israel, pero ya hemos aclarado que no es el de Netanyahu, el de esto, ¿verdad? O que ya tú te vayas a ir a hacer tu servicio militar a la embajada, porque pues ya, pues me dijeron que soy Israel, ¿no? Y estés buscando tu pasaporte del geográfico Israel, sino más bien que ese pueblo se llama Israel por el aspecto profético, que va a incluir la unión de las dos casas, como los que te decía, va a haber rabinos, o hay rabinos que están caminando con revelación del Eterno y que incluso ya hay hasta muchos videos de YouTube, ¿no? Donde muchos rabinos ortodoxos terminan revelando que sí, es Yeshua, el Mesías, porque se les está revelando, ¿no? Entonces, van a caminar, obviamente, aquellos, y bueno, lo interesante para aclarar más este asunto, el libro de Apocalipsis todavía nos narra que cuando Yeshua venga en la fiesta de Yom Kippur, que recuerden que es cuando él pone su pie sobre el monte de los olivos, todavía va a venir en rescate por ciertos grupos. Entonces, aquellos, y además todavía va a mandar a los dos olivos,
a Elías y a Moshe, o Elías Naví, o el profeta Elías y a Moshe, o le dicen Moshe Rabbeinu, ¿no? Le dicen. Entonces, todavía van a venir los dos olivos, obviamente todo esto ya después, esto es después del levantamiento, ¿verdad? Pero va a haber muchas cosas que tienen que cerrar todos esos círculos, esos ciclos, porque son palabras proféticas y que tienen que suceder. Y de hecho, bueno, lo dije, ¿no? Apocalipsis 7 nos narra, y que sí, la única tribu que no aparece, eso es muy importante mencionarlo, la tribu de Dan es la única que no aparece en la redención de las 12,000 de cada tribu. Entonces, pues bueno, ahí ya, si no aparece Dan, pues ahí hay algo, ¿verdad? Que nos está arrojando algo, pero pero sí, obviamente, pues bueno, ahora este pacto se tiene que establecer a través de Yeshua. Y después del levantamiento seguirá el Eterno como que rescatar todo lo que se pueda. Y obviamente, ¿verdad? Ya cuando venga el cumplimiento, pues bueno, y dice la palabra que todo ojo le va a ver. Bueno, yo creo que imagínate un rabino, Enrique, un rabino que vea, que le diga a Elías, ¿qué crees que sí es Yeshua? Que le diga a Moshe, ¿qué crees que sí es Yeshua? Y toda que lo venga a venir, cuando venga con la esposa, ¿no? Con los ejércitos para el reinado milenial. O sea, no, sí, de plano ya eso sí, ya no, sería muy difícil, ¿no? Que no evidenciara que Yeshua es el Mesías. Los únicos que sí, ¿verdad? Y que son la simiente de la serpiente, que eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aunque te estoy adelantando un poquito de una clase, pero el judaísmo, el judío edomita, que es el que viene de Saúl, el judío que es, por ejemplo, que ya íbamos a tomar los temas de los Illuminati, de los Rothschild, ajá, que tiene que ver sí, con todo el rito Illuminati y las familias, ¿no? Que es el nuevo orden mundial. Eso sí, pues no tienen salvación, porque a final de cuentas, pues ya no están dentro de la simiente. Entonces, conclusión, ¿quiénes se van a salvar? Los de la simiente de la mujer. Y ahí se va a definir. ¿Quiénes no? Los de la simiente de la serpiente, incluyendo judíos edomitas o judíos que están en el nuevo orden mundial, que ha cambiado incluso su alma, y vamos a hablar de reptilianos, vamos a hablar de nefilim, todo eso es la semilla de la serpiente. ¿Ok? ¿Sí, Quique? Pero sí todos somos llamados a Israel. Ok, muy bien. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Isma, Lulu. No, pues no, más que no preguntas, pues ahora sí que la situación de, como dice, de la convergencia, de ir conociendo, y aparte escuchamos, y es tan difícil a veces que el pueblo de Dios, ciertamente hay revelación, y dentro de esa revelación no querer avanzar, a ver si me puedo explicar bien con la idea que traigo, porque sí es muy difícil la situación. Podemos escuchar siervos, ya lo mencionabas, pastor, apóstoles, y se han quedado, pero lo más sorprendente de esto es que tienen el conocimiento, tienen la palabra, te la dicen tal cual. Por decirlo, de lo que nos estabas hablando y que ciertamente ya lo hemos visto, y que, por decirlo, la emuná, que es la fe, creer en el Eterno, y la fe, ¿no? Exactamente, revelada, y creerle a Él, y que ciertamente para eso tenemos que entender más allá, y muchas veces lo expresan o lo hablan con palabras, ¿verdad? Porque ahora sí que nada más son palabras, no son hechos. A donde me lleva es donde ponía un pastor, no sé si esa situación de que cuando David anhelaba tomar el agua de la fuente y que estaba cercado por los enemigos, y dice que él dentro de su pensamiento habló, como dicen cuando hablas y piensas, ¿no? Y fueron sus soldados. Y quiere decir que él no les dijo que fueran, sino simple y sencillamente ellos estaban, o sea que viendo a David como el Eterno. Y vamos a lo que decías, que ciertamente como israelitas ya viene esa genealogía, trae ese sentir de servicio, trae ese sentir de ver a la persona que Dios puso en sus vidas para ofrecerse ante él. Y dice algo sorprendente, que él no habló, o simplemente lo pensó y habló, pero él no los mandó. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron, porque era un anhelo del corazón
de su rey, ¿no? O sea, es algo tan sorprendente, yo lo escucho y lo siento y me sorprende. Entonces, para que nosotros podamos llegar a eso, y a veces yo es a lo que voy, tienes la estructura, tienes el conocimiento, está ahí, pero no se avanza, no se va más allá, sino nada más se tiene como es. Entonces, ese es el problema bien difícil. Y yo creo que alguien decía, ¿no? Que ciertamente a veces queremos escribir, creo que lo mencionabas tú, Pastor, que decías que queríamos darle el texto mexicano a la palabra, caminar con el texto mexicano y no ir más allá, donde Dios nos está queriendo llamar, donde Dios quiere darnos esa postura y entra todo esto, ¿no, Pastor? Acabas de decir algo muy interesante, Isma, y de hecho quiero decirles que, y de hecho va a reafirmar un poquito más la idea de lo que tú estabas preguntando, Quique. Cuando el Eterno creó, esto es algo muy tremendo, muy profundo. Todos en nuestro ADN, porque aquí voy a juntar los comentarios de los dos o las preguntas. Todos aquellos que hemos venido de la simiente de la mujer, traemos códigos en nuestro ADN ya puestos. Entonces, a través de nuestra intimidad con Dios y cada vez más este proceso de revelación vaya siendo más alto, más profundo, se dice que es como que el Eterno abriese las compuertas porque nuestro ADN tiene como puertas, donde dentro de esa puerta está ese código que lo sustrae y te lleva a comportarte de esa forma. Entonces, retomando un poquito el ejemplo que estabas dando de estas personas, Isma, ellos no les dijeron qué hacer, pero ya estaba en sus códigos. Entonces, eso es exactamente lo mismo. Y por eso, por ejemplo, cuando estamos buscando las verdades del reino, esto es algo que ya está dentro de nosotros. Que simplemente cuando intimamos con Dios, cuando lo buscamos y ya todo el tema que tiene que ver con recibir de su sustancia, se abren esas puertas, se abren esos códigos, que ni siquiera ya es una forma de que te lleva a obligarte sino que simplemente lo haces porque ya es parte dentro de ti, ya es algo que sabes que está dentro de ti y que eso es parte de la sustancia de Dios. Esto se maneja mucho en términos como lo que le dicen, es la chispa divina que ya traes adentro. Solo simplemente es que el Eterno vino y dentro de tu ADN te abrió la compuerta y empezó a salir todos esos códigos. Y en un ambiente profético, apostólico, el apóstol Soto lo ha mencionado mucho, ¿no? Que cuando sucedió o escuchas enseñanzas o empiezas a involucrarte en cosas, se te activan tus códigos, hay una revolución dentro de ti. Entonces, realmente, este proceso de caminar va mucho en relación a cómo se te activan los códigos. O sea, cuando tú escuchaste a un predicador, un maestro o alguien, te activó los códigos a través de la palabra que estaba generando. Y entonces eso generó en cada uno de nosotros el caminar, en andar y hacerlo y dejarte guiar. Este activar y que se le llama la revelación, o sea, la revelación al final de cuentas es activa los códigos que ya hay dentro de ti. Entonces realmente el tema, el asunto es algo interno. Aunque sí tenemos intimidad con Dios, que Dios envía, pero realmente es algo interno, porque Él incluso está dentro de nosotros y somos su templo. Entonces, como somos receptores de Él, entonces Él dentro de nosotros activa esos códigos y es un caminar y es un fluir. Y es muy bonito, muy, muy lindas también. Muy buena observación, Isma. Muchas gracias. Lo leí en un libro lo leí y sí, y precisamente cuando empiezas, y otra palabra que acabas de decir, Pastor, no dijiste puertas, dices compuertas. Entonces, cuando es una compuerta es algo mayor que todavía se establece. Así es. Es que este asunto es algo increíble. Y esto que estamos hablando de transición, de pueblo, o sea, ya lo traen ahí ustedes, ya lo traemos, nada más. Y de hecho, o sea, esto está generando, por eso está provocando esto un despertar que decíamos desde antes. Esto ya es una ola. Dice el apóstol Soto, dice, no somos una banda de forajidos que nada más se nos ocurrió ahí hacer un movimiento mesiánico, o como le llaman, ¿no? Pero no, ni mesiánicos somos, ¿no? Pero la intención dice, esto es algo que va a crecer y esto es algo que va a ir en aumento y yo les puedo decir así en temas
con personitas que he hablado. Hoy en la mañana estuve platicando con otras personitas y esto es algo muy, muy interesante. Está creciendo muy, muy fuerte. Y bueno, la idea es de que nos estamos dando cuenta que esto está dentro de nosotros, eso es parte de nuestros códigos y que pues bueno, ya hasta me están saliendo más enseñanzas. Ahí voy a preparar algo ahí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias por esos comentarios. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Todo bien? ¿Lulú ya se fue a dormir o qué? Nos llegaron unas personitas. Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, más se está grabando. Sí, Sí. gracias. Por ahí escuché algo. ¿Kike, ibas a decir algo? ¿No, verdad? No, nada. Ok. Pues la verdad Todo, es que... gracias. Qué bueno. Bueno, pues gracias al Padre que podemos poder dar esta impartición y que pues bueno, que sea de mucha bendición y bueno, pues vamos a dar por terminada la clase el día de hoy.